Muy buenas tardes a todos los que se encuentran conectados con este programa suyo, Mente Penal, que se transmite por la producción del Instituto de Capacitación Jurídica y todos los jueves a esta hora, a la 1 de la tarde. El día de hoy tenemos un tema muy relevante porque no solamente interesa a la comunidad jurídica, a los abogados, sino tiene una trascendencia en la sociedad. Todas las familias han visto por la televisión la transmisión en vivo de las audiencias de prisión preventiva y también de detenciones preliminares. Y siempre se han hecho una pregunta: ¿cuáles son las razones que justifican que una persona tenga que pasar 9 meses, 18 meses o 36 meses detenida antes de llegar a un enjuiciamiento? Muchas veces el ciudadano de a pie considera que la razón fundamental es que esas personas son culpables y ya deben ser castigadas. Otras consideran que tiene que ver con la seguridad ciudadana y por lo tanto se instalan en lo que llamamos una visión, una perspectiva de aseguramiento criminal. Es decir, más vale que estas personas que suelen ser consideradas peligrosas estén a buen recaudo de una cárcel. Sin embargo, la realidad carcelaria es dramática. Solamente en números redondos, aproximadamente 93.000 personas están detenidas en las cárceles peruanas, más o menos. Lo dramático es que las cárceles tienen como capacidad 32.000. La cantidad de hacinamiento es creciente. La tasa de encarcelamiento anual es más o menos 8%. Eso quiere decir que pronto ya vamos a llegar a superar más de 100.000 presos. Ahora, el día de hoy vamos a tratar de desvelar desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista del litigio, cuáles son estos fundamentos de la prisión preventiva. Para esto nos acompaña el día de hoy un abogado que aprecio bastante y que puedo empezar contando un detalle anecdótico, ¿no? Nos hemos conocido por el litigio, nos hemos conocido por referencias de amigos, porque la comunidad de abogados penalistas en realidad todos se conocen, pero en persona recién lo conozco el día de hoy. Esa es la parte anecdótica, pero la mejor forma de conocer a alguien es a través de su trabajo. Es una persona que trabaja en litigio intensamente. Me refiero a Jefferson Moreno Nieves, abogado por la Universidad San Martín de Porres. Además, es una persona que en los últimos meses ha alcanzado protagonismo por algunas defensas que podríamos llamar mediáticas. Jefferson. Muchísimas gracias, doctor, muy amable. Bienvenido a este espacio Mente Penal y vamos a conversar sobre una problemática de la cual tú tienes mucha experiencia porque en el litigio se ven muchas audiencias de prisión preventiva, ¿no? Ahí estamos batallando. Quería empezar por realmente muchas de las personas que están conectadas no necesariamente son abogados y queremos empezar, digamos, por lo básico. ¿Cuáles son los principios que sustentan una prisión preventiva? Tomando en cuenta que los fines del proceso penal, lo sabemos, son dos. Uno es el aseguramiento del imputado al proceso, ¿no? Asegurarlo que esté, digamos, sometido al proceso, ¿no? Claro. Y el otro es la búsqueda de la verdad. Efectivamente. Y coincidentemente estos dos extremos guardan relación con el peligrosismo. Claro, claro. Desde tu punto de vista, ¿cuál es el estado de la situación actual de la prisión preventiva? A ver, yo creo que la gente que nos está viendo, abogados, no abogados, lo que deben entender es que toda persona podría ser investigada en algún momento. Eso es algo que hay que interiorizar, porque uno ve televisión y dice, ah, caramba, está bien que los metan presos preventivamente. Es algo que hay que pensar nosotros en un sistema de garantías. O sea, aquello que le pasa a otros, como es parte del sistema, nos puede pasar a nosotros. Y como en algún momento puede ser investigado, esa investigación finalmente tiene que llevarnos a una posible verdad, sea cual sea el concepto de verdad que uno tenga, o su aproximación, la verdad real, la material, la que gusten, pero finalmente tiene que acercarnos a una verdad. Si es que la hipótesis fiscal se corrobora o no se corrobora. El tema está en que mientras esa verdad se alcance en el proceso principal, un fiscal le toca la puerta al juez y le dice,
yo tengo una investigación en curso, pero para yo poder alcanzar esos fines que acaba de mencionar, doctor, los de aseguramiento del investigado, o para poder llegar a esa verdad, necesito que ese investigado vaya preso por mientras. O sea, tantito. Ya los plazos van a ir variando, ahora conversamos de eso. Pero se entiende que esa es la lógica. Entonces llega el fiscal y dice, por mientras. Para que eso pase, tienen que cumplirse ciertos requisitos. Entonces ya se entiende que hay un primer aspecto, porque si tú vas a meter preso a una persona preventivamente, algo tienes que tener contra ella. Entonces lo que se llama el fumus comissi delicti o finalmente los graves y fundados elementos de convicción con la prolongación de la pena. Tienes que tener algo contra esa persona, suficientes elementos que podrían ir variando. Puedes tener testigos, puedes tener documentos, ya que está de moda puedes tener colaboradores eficaces, ya que está de moda puedes tener testigos protegidos, puedes tener peritajes, etcétera, etcétera. Pero algo tienes que tener contra él. Porque si finalmente razonablemente esa persona no está vinculada al delito, ¿para qué la metes presa por mientras? Y el segundo, dice la Corte Suprema, el más importante, el periculum in mora o el peligro procesal. Si vas a cumplir una finalidad en concreto, que es esa de asegurarlo, es porque si no lo metemos preso se desaparece. Y si es que quieres buscar la verdad y él está libre, no la vas a poder alcanzar porque va a matar testigos, va a comprar peritos, etcétera, etcétera. Entonces, esas son cositas que tienen que analizarse en teoría. Hablando un poco de la teoría, si sabemos que la regla es la libertad, ¿no? Sí. O sea, en teoría todos los imputados deberían estar sometidos a un proceso en libertad, a una forma de comparecencia, sea restringida o simple, sí, ¿no? Claro. Ahora, si la prisión preventiva es una medida excepcional y todos los documentos más importantes, la Constitución, las resoluciones de la Corte Interamericana, la Corte Suprema lo han reiterado, ¿por qué da la sensación, esa es una percepción, de que la Fiscalía, que es también, digamos, el adversario nato de los abogados de la defensa, la percepción de la ciudadanía es que ellos representan a la justicia? Claro. Entonces es una especie de dicotomía, ¿no? Y los abogados representan al mal o digamos, al, sí. Solo al sospechoso que ha cometido un crimen y por lo tanto que están defendiendo algo indebido, algo que no es correcto. Sí. ¿Por qué hay la percepción, o es una realidad, de que la Fiscalía le está ganando por goleada a los abogados de la defensa? El caso Lavajato es el mejor ejemplo. O sea, por ejemplo, las personas normalmente piensan que como se están ganando las prisiones preventivas, entonces vamos por buen camino. Y hay un gravísimo problema con eso. Ningún caso, ninguna investigación del caso Lavajato en el Perú ha llegado a juicio hasta ahorita. Y lo que las personas tienen que entender es que la prisión preventiva es un ratito nada más. Es por mientras, hasta que se logre el caso principal. Y ese caso principal en el Perú no tiene ninguno, por lo menos en el caso Lavajato. Prisiones preventivas pueden ser como chapitas para juntar. Yo recuerdo mucho una conferencia del doctor Zaguanay, me acuerdo. El doctor Zaguanay, de los mejores magistrados que nosotros tenemos, de la sala de corrupción, efectivamente, del subsistema nacional. El doctor explicaba en una conferencia que él es representante, me parece, a nivel internacional del sistema de justicia peruano sobre casos de crimen organizado y lavado de activos. Y el sistema, el Gafilat, le preguntaba al sistema peruano, el sistema internacional le preguntaba al sistema peruano, dime cuántas condenas tienes por lavado. Y el doctor explicaba que condenas no tenemos. Oye, pero tenemos bastantes prisiones preventivas por si acaso. No, eso no cuenta. Son como chapitas de sigue intentando. Lo que necesita un país para determinar que efectivamente una persona es responsable son condenas. Y eso no tenemos. Porque finalmente, claro, nosotros siempre vamos a ser los malos. Tendría que defenderme un ratito ahí en un paréntesis para decirle a la ciudadanía que si es que finalmente solo deben tener defensa los que la sociedad considera inocentes, entonces siempre vamos a tener que estar sometidos al yugo de lo que la mayoría piense para poder saber a quiénes podemos y no podemos defender, que ese es un gran problema. Pero independientemente de eso, yo sí creo que la batalla no es que la estén ganando o la estén perdiendo. Finalmente lo que se está haciendo es levantando polvo para que la sociedad entienda que sí, efectivamente, algo se está haciendo contra el caso y para que no se quede un estatus supuestamente de injusticia, ¿no? E impunidad.
A ver, pero vamos a profundizar en ese punto, ¿no, Jefferson? Como abogado litigante que somos, hay que ser autocríticos también en la función que están ejerciendo las defensas, ¿no? Tenemos de repente reconocer que hay algunos errores. Errores de planteamiento estratégico, porque si bien es cierto, juntan chapitas los fiscales, crean ya un ánimo subjetivo por parte de cierto sector de la magistratura, que en la conversación que tuvimos con el doctor Celis Mendoza, magistrado, él reconocía ese aspecto, que hay un aspecto también que algunos magistrados se sienten pues también todos ven televisión, presionados, no solamente por la prensa, sino también socialmente. Sí, claro. El círculo íntimo, claro. ¿no es cierto? Ya no lo vería igual si es que no otorgan pues un requerimiento de prisión preventiva de algún personaje que la gente ya lo considera de forma anticipada culpable, ¿no? Entonces yo quería preguntarte, antes de pasar a otros temas, ¿cuál sería la autocrítica? ¿Cuál es digamos, del punto de vista estratégico? ¿Qué están planteando mal las defensas en forma general, no? ¿Por qué estamos perdiendo las prisiones preventivas? Yo creo porque nos concentramos muchas veces solo en la audiencia de prisión y no enfrentamos estratégicamente la investigación. Porque finalmente tú llegas a una audiencia de prisión con todo lo que se ha trabajado a lo largo de la investigación, pues. Yo como abogado, por ejemplo, trato de controlar mucho los actos de investigación al extremo que la señora fiscal en audiencia me dice, ese abogado es muy activo. O sea, se quejó de mí en la audiencia con el juez porque yo le decía, no nos dejan participar. ¿Cómo que no te dejo participar si eres el más activo? Pero quizá en esa estrategia nosotros tratamos de concentrarnos mucho en la audiencia de prisión, qué es lo que finalmente vende, qué es lo que finalmente se transmite, y olvidamos el control de los actos de investigación previos. Hay que estar en todas las declaraciones, hay que aportar a la investigación, así como el fiscal llama testigos, ofrece los tuyos, así como el fiscal designa a su perito, no te olvides que tienes 5 días para designar el tuyo, o sea, tienes que trabajar. Eso es un trabajo de hormiga a lo largo de la investigación para ir a pelear a la audiencia. Yo sí creo. Y sí creo que hay casos en los que sí se debe pelear y hay casos en los que no se debe pelear. Ahí también hay que ser estratégico. O sea, pasa, por ejemplo, uno ya sabe, ¿no? Fiscalía solicita primero impedimento de salida del país, en preliminares. Ah, caramba. ¿Por qué será eso? Porque el día que formalice, te va a pedir prisión. Entonces uno piensa como abogado estratégico y dice, mejor me someto al impedimento, cosa que cuando llegue el día de la audiencia de prisión, yo le digo, señor juez, ¿cómo van a decir que yo me voy a fugar si cuando me pidieron impedimento de salida yo me allané al pedido? O sea, ese sería mi argumento. O por ejemplo, un cliente está fuera del país, ordenan su detención preliminar judicial, ya sabemos que vencidos los 10 días le van a pedir prisión. El cliente pregunta, Jefferson, ¿qué hago? ¿Vengo o no vengo? Yo le digo, ven por favor, porque se supone que en una audiencia yo al juez le voy a decir, señor juez, mire, mi cliente estaba afuera y él ha venido, está frente a usted, o el juez está dictando su resolución, están debatiendo sobre si la persona se puede fugar o no se puede fugar y resulta que el investigado se aparece en la audiencia. Se sienta y dice, señor juez, la que se va a fugar está acá. Entonces, esas cositas, cuando uno es estratégico, se supone suman. El problema está en que como hay presión, en que como son quizá otros los factores que determinan la aplicación, se declara fundada la medida. Pero para hacer la salvedad, doctor, lo que sí tengo que reconocer es que el subsistema nacional es un buen subsistema. Existen grandes magistrados en ese subsistema, no solamente de primera instancia, sino también de segunda instancia. O sea, tenemos ahí un buen sistema. El problema, el otro día hubo un evento en el que pude participar donde vino un abogado, un gran abogado que yo admiro mucho, el doctor Alatrista del Cusco, y él vino y nos dijo, oye, ustedes lo que están haciendo en Lima se está replicando en provincia. Y la gente en provincia está también sometiéndose al yugo de lo mediático y la presión preventiva, aunque en el sistema nacional estamos cambiando, ¿no? Pero a la pregunta yo creo que sí, hay que ser un poquito más estratégicos en la investigación. Sí, coincidimos, el problema no es la falta de conocimientos, digamos que, bueno, puede haber un grupo de colegas que no se hayan preparado, pero vamos a tomar la referencia de que uno se prepara para audiencia, lee la carpeta, conoce los hechos, ¿no? Como decía el viejo refrán, nosotros somos los amos de los hechos, porque el fiscal justamente tiene en ese punto estratégico una desventaja, ¿no? Nosotros podremos concentrarnos más en los hechos,
Pero el punto entonces capital es diseñar estrategias. Sí, yo creo que eso es importantísimo. El diseño, ¿por qué? Y aquí quiero concatenarlo con el tema de las detenciones preliminares. Yo creo que la estrategia de la Fiscalía es muy buena para poder lograr su objetivo de la prisión, porque concatena la detención preliminar con la prisión preventiva, ¿no? Y nos ha pasado como litigantes, ¿no? Sí. Nuestro cliente va a declarar y después de declarar dicen, bueno, aquí firme y aquí está usted detenido preliminarmente por 7 días. Así es. ¿No es cierto? Y después ya sabe que al octavo viene la solicitud de prisión. Sí, yo lo decía. Yo siempre lo he dicho. O sea, tienes 20 investigados. A los 20 dale detención preliminar. 2 van a caer. O sea, 2 se van a someter y ahí viene ya. Bueno, de acá viene la prisión preventiva por 3 años. Es un caso de crimen organizado porque ahora parece ser que todo es crimen organizado. Pese a que la Corte Suprema ya ha diferenciado y todo, pero bueno, parece ser que todo es crimen. Entonces te dicen, tienes 10 días, 7 días, dependiendo del caso de detención preliminar judicial. Y ahí estás metido en el calabozo, ni siquiera en el penal. Estás metido en el calabozo de la DIVIAC y en la prefectura y todos los días se aparecen a hablarte. Todos los días. Eso es estratégico, yo creo, no sé si bueno, pero finalmente a ellos les está resultando, ¿no? Dentro de la estrategia de la Fiscalía está el tema de las declaraciones de los colaboradores. Sí, ya, acá viene un problema ya no solamente de la estrategia, la cual es una valla que tenemos que superar los abogados, sino también la propia norma. Cuando se modifica en el 2000... De acuerdo, es un problema legal. 16, ¿no es cierto? En el 2016 se modifica el artículo correspondiente. Se abre la posibilidad de incorporar ¿cierto?, las declaraciones de los colaboradores eficaces. Qué tema interesante, sí. Ya. Pero la incorporación, y para eso tenemos que citar la casación en el caso que es muy conocido, que es una de las últimas, me parece, que ha tocado sobre el peligrosismo procesal. Sí, 1445 antes del acuerdo plenario y una ultimita que acaban de sacar 1620 de 2018 también. Ok. Y entonces establece la Corte Suprema ya que no es la obligación, porque la ley no lo obliga, que tenga que incorporar toda la declaración, sino solamente las partes pertinentes y que el juez, sí, a pedido o de oficio, podrá en reserva el cotejar, ¿no es cierto?, si esa declaración corresponde a, digamos, al contexto en el cual se ha presentado y darle la valoración. Obviamente es una valla muy compleja para la defensa. Sí, por supuesto, por supuesto. En ese punto, de acuerdo a tu experiencia, este es uno yo pienso, de los hándicaps, de las debilidades de las defensas. Sí, ¿cómo superar esto? Fue el caso Oviedo, ahorita que recuerdo, casación 353, donde la Corte Suprema desarrolla este tema, porque la gran defensa que tuvo Oviedo preguntaba a la Corte Suprema, oye, finalmente, ¿qué es eso? ¿Prueba documental, prueba testimonial? Si la fuente es prueba testimonial. Entonces, hay todo un debate. Pero para explicarlo en simple, lo cuento con una historia, porque me la han hecho. Yo lo he contado en alguna oportunidad, prendo mi televisor un día domingo y en la televisión están, domingo, transmitiendo en Justicia TV una audiencia de prisión preventiva. Era el señor fiscal, 2 investigados, de más decir el nombre, y el señor fiscal llega a la audiencia, el juez se había esforzado en programar su día domingo para audiencia de prisión porque era un caso trascendental, y el juez dice, quiero desistirme del pedido. ¿Cómo así el pedido? Sí, porque me acabo de enterar que los señores son colaboradores eficaces. Oye, entonces, ¿por qué estás diciendo que son colaboradores? No, es que han renunciado a la reserva de su identidad. Entonces ya no les quiero pedir prisión. Y finalmente la medida de coerción es a petición de parte, si no hay pedido, chao, no tengo nada que decir. Se van, los señores salen en televisión nacional a declarar, porque todo el mundo se enteró que eran colaboradores, por favor, díganos en qué caso. Y empiezan a decir, nosotros 2 somos colaboradores en el caso 1, en el caso 2, en el caso 3 y en el caso 4. Entonces yo viendo mi televisor digo, oye, espérate, yo soy abogado en el caso 4. O sea, quiere decir que los señores son colaboradores en el caso donde yo soy abogado. Al día siguiente, el lunes, me voy donde la fiscalía y le digo, usted debe haber visto televisión también, me acabo de enterar que hay 2 colaboradores en esta carpeta. Lo que yo le pido, porque la ley establece que el cuaderno de colaboración es secreto, solamente para el fiscal, el colaborador y su abogado. Solo ellos pueden participar. Entonces digo, yo no sabía, ya me enteré. Lo que te pido es que traslades la declaración completa de ese colaborador a la carpeta principal.
porque como es reservada solo para ellos, ya me enteré, trasládala. Entonces, la fiscal me responde y me dice, no, porque la ley dice que el cuaderno de colaboración no lo puede conocer nadie más que nosotros. Sí, claro, pero el fundamento de la ley es que podíamos conocer la identidad del colaborador. Los colaboradores han salido de televisión nacional. Entonces, ¿qué sentido tiene guardártela? No, me dice. Y me responde, no solamente con la ley, sino también con el reglamento del procedimiento de colaboración eficaz. Y el reglamento efectivamente dice que un fiscal puede tener la declaración del colaborador en su cuaderno aparte y si él quiere, a criterio del fiscal, puede un día agarrar la declaración completa, leerla y decir, vamos a levantar un acta. Este párrafo, no, este no me conviene, o perdón, en todo caso, este no es pertinente al caso, solamente jálame 2, 3 párrafos, de acá y de acá, levántame un acta y esa acta la trasladan. Entonces, uno como abogado no puede pedirlo porque finalmente es potestad de ellos. Y el día que lo trasladan, no lo trasladan completo, doctor. No, pues. Trasladan algunos extractos. Claro. Al extremo de que yo el otro día discutía con un cliente mío y le decía, pero acá dice que tú le contaste al colaborador. Me dice, no, Jefferson, lee bien. Ahí dice que otro le contó al colaborador. Y entramos a esa discusión, le digo, pero es que los puntos suspensivos nos confunden, pues. Si tú sacas de contexto cualquier dicho, puedes entender lo que tú quieras. Y Jefferson, y aquí la parte más complicada, yo pienso, para la defensa, es cómo corroboras eso. ¿Por qué? Porque citando la casación que mencionas de Edwin Oviedo, la misma Corte Suprema y el ponente, si no me equivoco, es San Martín. Sí, el doctor San Martín. Señala que esta corroboración se tiene que hacer para los fines propios de los actos de investigación. Así porque él dice, hay una cosa que aclara, dice, no me puedes exigir que le haga el interrogatorio porque eso corresponde a otra etapa de actos de prueba. Estos son actos de investigación, o sea que no me confunda. Y ahí ya te sacaron de juego. Pero lo que dice, y es para mí muy grave, desde el punto de vista de la defensa, es que esa corroboración se hará con otras testimoniales. Ah, ya. Entonces, la pregunta central, del punto de vista dogmático y práctico, es cómo se puede corroborar una declaración con la declaración de un espejo que va a repetir lo mismo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ese es un primer problema porque yo he tenido casos en los cuales el señor juez dice, tengo la declaración del colaborador que dice que Jefferson entregó dinero, pero también tengo la declaración de otro colaborador que dice que Jefferson entregó dinero. Ah, ya pues. Entonces, un colaborador más el otro colaborador están corroborados. Y como están corroborados entre colaboradores, resulta que Jefferson sí entregó el dinero. Exacto. Y como diría mi maestro, un enfermo más un enfermo no te da un sano, pues. Si los dos necesitan corroborarse, no se van a corroborar entre ellos, ¿no? Yo creo que un colaborador no puede corroborarse primero con otro colaborador eficaz. Tampoco puede corroborarse con la declaración de un testigo protegido, porque se supone que el testigo protegido también necesita corroboración. Tampoco puede corroborarse con la declaración de un arrepentido, que sería quizá un testigo impropio. Tampoco podría corroborarse con la declaración de un testigo de oídas, porque el de oídas o de referencia también necesita su corroboración. Aquellos que necesiten corroboración, yo creo, no pueden corroborarse entre ellos mismos. Tengo una casación en trámite. Ahí tendría que aplicarse las reglas que se han utilizado en el acuerdo plenario antiguo, ¿no? Del 02-2005. Es decir, que tendría que ser un elemento externo. Externo. Para poder corroborar. A la propia declaración. A la propia declaración, ¿no? E incluso ahí viene un temita adicional, doctor. ¿Qué corroboras? ¿Los datos periféricos o los datos nucleares? Los nucleares. Eso tampoco lo ha hecho la Corte Suprema. No es. Entonces, ahí estaría la batalla de la defensa. Yo pienso que hay que superar el hándicap. Una batalla de vuelo mayor, de modificar la ley porque me parece que está agraviando no deben la hacer defensa, eso. Sí. ¿cierto? Y segundo, una batalla en los tribunales para establecer una jurisprudencia sobre estos aspectos no discutidos. Sí, totalmente de acuerdo. Porque además, doctor, mire qué se está haciendo en la práctica. Yo sé que es una potestad legal, o sea, legal es, pero la ley se puede convertir en arbitraria. Este traslado de las partes de las declaraciones ni siquiera las hacen con la debida anticipación, en el tiempo oportuno. Creo que lo has contado tú, ¿no? Es en el día de la audiencia. Ese día te enteras. Que sería otra de las formas de la estrategia que utiliza el Ministerio Público, de forma sistemática. Ah, sí. Te alcanza Primer requerimiento.
¿no es cierto? Y después alcanza aclaraciones que no son aclaraciones. Sí. Es totalmente lo que tenías ahí guardado, es lo que estás presentando otra vez. Pero me parece que el subsistema nacional se está dando cuenta. Sí. Y ya no está permitiendo. Entonces está diciendo, oye, te me tranquilizas, tú me traes todo lo que tienes y ahí empezamos el debate. Y ya he visto, por ejemplo, lo vi en el caso del alcalde Castañeda, que la fiscal se apareció en la audiencia con nueva información. Los abogados dijeron, oye, pero a esta última hora suspendieron, dieron, me parece, una semana de tiempo y fueron. Y eso lleva a otro punto de análisis. ¿Qué implicancia tiene el tiempo de duración de las audiencias en las prisiones preventivas? Te voy a contar una anécdota, Jefferson. Eso, lo que tú mencionas es del subsistema, pero esa es la minoría. Pero de los 90.000 que están en prisión, no son de esos casos. Son robo agravado, violaciones y delitos en realidad que han aumentado patrimoniales, ahora conducción en estado de ebriedad, ¿no? Peor todavía. Correcto, ¿no? Están ahí en ese grupo de los 90.000, ¿no? Y yo te voy a decir una anécdota, ¿no? Tuve una audiencia, una de las cortes, ¿no? Y pregunté al asistente de audiencia, para tener ese conocimiento práctico, le digo, mira, primero es que litigo acá, que quisiera que me digas cuánto generalmente este juez dura sus audiencias. Me dijo, doctor, este juez es expeditivo, hace audiencias de hora y cuarto, no más. Ah, caramba, ya. Rapidito, me dice, él quiere las cosas puntuales. Muy bien. Práctico. Mi audiencia duró 5 horas. Y entonces, porque le cuestioné cada elemento. Y estaban molestos. ¿Por qué tiene que analizarse? Pero, claro, no me interrumpía porque yo era muy puntual y muy técnico. Pero lo que quería decirte es que lo que estás contando tú, ya te puedes imaginar cómo es en el gran, en provincias. Yo soy un litigante de a pie. Los que me conocen me han visto en cortes. Yo viajo mucho a provincia, por ejemplo. Cuéntanos ahí, ¿cómo es la realidad ahí? Ya no hables del subsistema, ¿no? Que ahí digamos, tenemos está más gravísimos problemas. Yo creo que ahí sí hay muchas cosas por mejorar. Para empezar, yo creo que no se está respetando el orden del debate, por ejemplo. Ya no están debatiendo, no sé si es por una cuestión de entendimiento o porque finalmente no les gusta ese orden, pero ya no están debatiendo uno a uno los elementos. Lo he visto en más de una oportunidad ahora recién. Llegué a una audiencia, recuerdo, y el señor juez le dijo al fiscal, inicie por favor con su requerimiento, tiene usted 1 hora. Dije, ¿qué? ¿1 hora para primer punto? Porque se supone que el debate es 1-1, 2-2, 3-3. Y 4-4 diría, con proporcionalidad y duración 5-5. Digo, señor juez, disculpe, ¿es 1 hora solo para el primer presupuesto? No, me dice, para todo el requerimiento. Exactamente, lo mismo que pasaba, Pero para todo. Digo, o sea, no vamos a aplicar las reglas de la casación 626-2013, porque yo sé que hay un acuerdo plenario, 1-2019, pero las reglas del debate en la audiencia no se han modificado. Y yo iba con mi debate 1-1, pues. El señor juez me dijo, no, abogado, por favor. Usted no venga a hacer problemas acá, me dijo, porque viene de Lima. No, doctor, le digo, solamente pregunto si es que esas van a ser las reglas. Esas van a ser las reglas. Siendo esas las reglas, he tenido que acomodarme a la realidad, pues. Porque otro tema es, los que viajan mucho a provincias me entenderán, parece ser, eso siempre lo he dicho, que en cada distrito judicial tenemos un código procesal diferente. Le cuento una historia. Estábamos en un juicio de apelación, no voy a decir cuál distrito judicial, pero normalmente en un juicio de apelación uno solicita escuchar ciertos extractos del juicio de primera instancia. Y la señora juez nos dice, no vamos a escuchar. Pero doctora, ¿por qué no? Porque no, eso se debió solicitar en la primera audiencia, y si no se solicita en la primera audiencia no se puede hacer después. Doctora, le digo, perdóneme, pero tengo mi código a la mano, ¿en qué partecita estará eso como para buscarlo? No, me dices, es que aquí la práctica es así, y no dejaron escuchar los audios. O sea, hay gravísimos problemas, por supuesto. Es totalmente diferente en cada distrito judicial. A ver, Jefferson, yo creo que ahora entramos ya a la parte que nos gusta, ¿no? La parte de la interpretación de los requisitos, del presupuesto. Nos gusta porque creo que el abogado tiene que tener un dominio, creo que tú lo has dicho en tus conferencias, para ser un buen abogado litigante hay que conocer todos los antecedentes jurisprudenciales. Sí. ¿No? Básico. Vas un poco a la deriva, ¿no? Pero también hay que conocer la teoría. En
En esta parte también invitamos a todos los que están conectados y nos están viendo a poder formular sus preguntas. Yo sé que este tema es un tema que despierta mucho interés y tenemos la oportunidad pues de tenerlo acá, Jefferson, y nos quedamos acá todo lo que sea necesario para poder tengo varios amigos que veo que están conectados. Sí, así que genial. Con la mayor confianza. Quería tocar en principio el tema del presupuesto. Seguro del acuerdo plenario 01-2019, y si me permites la digresión, tuve la oportunidad de estar en los debates previos, ¿no? Sí, por supuesto, lo vi, doctor. ¿Sí? Lo vi, claro. Y el tema acá central es el siguiente, y es el que a mí me parecía nuclear, ¿no? Es el tema de la probabilidad de condena. Cuando hablamos de una probabilidad de condena, me llamó mucho la atención cuando fue emitido el acuerdo plenario 01-2019. Siempre se dijo que la prisión preventiva no era un anticipo de pena, pero con esta expresión que el juez deberá haber para sostener una sospecha fuerte, probabilidad de condena, en realidad están orientando, sin querer, a que el juez haga un juicio de culpabilidad sobre el imputado. Totalmente. Sobre este punto, ¿cuál es tu opinión, Jefferson? Si lo pongo en un caso en concreto, en un tema práctico, si a un cliente mío hoy le llegan a dar prisión preventiva, yo tengo el 90% de la condena asegurada. O sea, yo tendría que hacer algo totalmente drástico en el caso como para que a ese cliente no lo condene. Porque yo recuerdo las palabras exactas de la Corte Suprema en la 626, donde ellos decían, y que es lo mismo que han replicado ahora, el juez tiene que hacer un análisis de suficiencia similar al que se haría en la etapa intermedia, decían en su momento. Sí, en el 626. ¿No? Claro. Entonces, yo me puse a pensar y digo, oye, espérate, pero ¿y cuál es ese análisis que tiene que hacer en la etapa intermedia? El juez en la etapa intermedia tiene que decir, en el grado de probabilidad, con lo que el fiscal está presentando a esta persona, ¿la condenan, sí o no? Sí. Entonces el caso pasa a juicio. Si ese es el mismo análisis que tiene que hacer el juez en la audiencia de prisión, el caso ya está en juicio. Y el caso está con probabilidad de condena. Esa es la explicación práctica por qué duran tanto las audiencias estas mediáticas. Hay que entrar porque en realidad lo están machacando para culpabilizarlo. Sí. Ya están condenados prácticamente. O sea, tendrían que hacer algo drástico, creo yo, a lo largo de la investigación, un preso preventivo, hoy con el acuerdo plenario, con el desarrollo de la probabilidad de condena, para cambiar las cosas, para cambiar el status quo y que el juez de juicio diga, oye, este viene con probabilidad de condena. A mí me faltaría un datito adicional y punto. Pero Jefferson, tenemos que darle a los que nos están escuchando, que son miles de abogados, tenemos que darle alguna salida. Yo pensaba lo siguiente, a ver qué piensas, ¿no? La Corte Suprema, tanto en la casación, Moquegua, como en el acuerdo plenario, señala de la alta probabilidad. Sí. Entonces, por un razonamiento lógico, si hay una alta probabilidad, también hay una baja probabilidad o una intermedia probabilidad. Es decir, hay una dosimetría que debería establecerse, lo que llama un estándar de prueba, aunque dicen en una audiencia de prisión no se ve prueba, pero es un estándar probatorio. Es un estándar probatorio. Entonces, mi análisis es el siguiente, a ver qué piensas sobre este punto. Y voy a hacer una referencia cinematográfica. En una película que todo el mundo conoce, en Star Wars 1. O 3, en realidad 4, ¿no? Que es la primera que vimos, ¿no? La clásica, ¿no? La estrella de la muerte, ¿no? Era invulnerable, ¿no? Entonces vamos a imaginar que lo que tú has señalado es muy difícil ganar en casos donde tu cliente es un imputado de violación, por ejemplo, sexual, que tiene un certificado ya positivo, que ha habido, ¿no? Esas lesiones, ¿no? A nivel, ¿no? de la integridad sexual. ¿Cuál sería el punto débil? Yo pienso que, hablando de la estrella de la muerte, decía que tenía solamente un punto débil. En ese canal entraba y si no golpeabas ahí, no podías, no ganabas, ¿no es cierto? Yo te planteo lo siguiente, ¿no? Y ese sería el debate. Si ese punto débil sería justamente que la Fiscalía no puede solventar, porque no tiene un esquema tanto argumental, narrativo, de la alta probabilidad. Es decir, de lo que creo que hemos analizado todas las resoluciones y nuestra experiencia, la Fiscalía va con un libreto. Sí. Pero dentro de su libreto no está sostener, porque esto
se colige también con el razonamiento de los jueces, que alguien plantee, porque los abogados también seguimos ese libreto, no salimos del libreto de los propios fiscales que nos plantean, que alguien le plantee, un momentito, ok, probabilidad hay. Primero, no confunda posibilidad, porque ahí también es posible que Jefferson o Miguel maten, claro. Que violemos, sí. Es posible. Es posible. ¿Probable? No. Claro. Entonces, primero dime qué cosa es probable. O sea, es probable que... Ya. Segundo, la exigencia no es solamente probabilidad, sino que sea alta. Y creo que ahí el problema también de las defensas es que no han tomado en cuenta cuál es el sustento teórico de esto. Porque sabemos que no hablamos en el derecho de una probabilidad matemática, ¿no? Sí, claro. Claro. Esto no es un teorema de Bayes, ¿no? Claro, No es un teorema bayesiano, sino es una probabilidad, digamos, lógica. Y creo que ahí viene justamente el trabajo que hay que reforzar, ¿no? Y atacarlo. ¿Cuál es tu reflexión sobre esto? Doctor, lo que pasa es que yo, por ejemplo, en la misma línea, me parece, van los niveles de sospecha que la Corte Suprema ha planteado. Exacto, sí. Y yo no soy muy seguidor de marcar niveles de sospecha. Creo que es bueno en la teoría, pero finalmente ese nivel de probabilidad, ¿quién lo marca? No lo marca el acuerdo plenario. O sea, yo creo que lo marca el juez en el caso. Lo adecua, tú dices. Yo creo que sí. O sea, sí, le falta es como... Es grave, dice él. Yo creo que a este nivel es grave. Eso me hace recordar esa historia que cuando la cama era muy chica le cortaban los pies al... Listo, se acabó, ya está. Para acomodarlo a la cama. Sí, por supuesto. Yo creo que finalmente es el juez el que determina ese estándar. Y por ejemplo, en casos en los que he tenido difícil la discusión de la vinculación de los graves y fundados, prefiero concentrarme en peligro procesal. En el peligrosismo. Entonces digo, o sea, doy la batalla, ¿no? Digo, señor juez, por si acaso, ya la sospecha grave y todo, pero señor juez, es difícil. O sea, mire que puede dudar todavía, puede dudar. Pero en todo caso, dentro de tu estrategia y también como abogado, ya lo dejas para la casación o lo dejas inclusive para un habeas corpus, ¿no? O sea, claro, lo dejas ahí. Pero igual peleamos. O sea, sentamos la base, lo dejamos, discutimos, pero quizá no sea nuestro plato fuerte, ¿no? Ok. Quizá nuestro plato fuerte sea el peligro procesal, aunque ahí también tenemos nuestros problemas. Sí, claro. Ahorita vamos a hablar de eso. Hacemos un corte, nos vamos a una pequeña publicidad, 5 minutos y retornamos. Volvemos. Y volvemos otra vez aquí con ustedes. Estamos conversando sobre la prisión preventiva y la detención preliminar. Realmente, en la primera parte, acompañado con Jefferson, estamos viendo que la prisión preventiva tiene muchas aristas. Sí, varias aristas, ¿no? Hemos visto primero las aristas de vincularlo con los principios del proceso, no perder esa perspectiva. La prisión preventiva es instrumental, sí, pero también hemos descendido al plano práctico viendo una serie de problemáticas, ¿no? Básicamente creo que la que a mí me ha interesado mucho siempre es el tema de la incorporación de medios, de elementos en realidad son elementos de investigación, ¿no? Sí. Esta del colaborador es un tema preocupante. El código le llama elementos de convicción probatoria, pero son elementos de investigación. Al doctor San Martín no le gusta el término, pero finalmente, ¿cómo se prefiera? En esta segunda parte vamos a tratar sobre
los presupuestos realmente de la prisión preventiva, ¿no? Los requisitos. En este caso serían uno el peligro de fuga y el otro el peligro de entorpecimiento, obstrucción a la investigación. Doctor Jefferson, hay un aspecto que yo quiero que primero tratemos, ¿no? Términos prácticos, ¿no? ¿Cuánto sirve ahora, en términos prácticos, que uno vaya con su FAI, con los arraigos? Ya, ese es un tema interesantísimo y que genera problemas a raíz de una circular que saca el Poder Judicial. O sea, sacan una resolución administrativa, circular de prisión preventiva, recuerdo el número, donde dicen lo siguiente: el arraigo, si bien es cierto, es algo importante, pero cualquier ciudadano tiene arraigo. Hasta un mendigo tiene arraigo. Entonces, ¿cuál era el problema? Uno va a una audiencia y lleva todo un paquete de documentos. Tengo hijos, tengo esposas, tengo carros, tengo bienes, o sea, tengo plata, estoy bien. Soy un arraigado. Soy un arraigado, ¿no? Ya. Llego con mi material, te lo presento, señor juez, este es mi arraigo. El señor juez te responde y te dice, pero arraigo tienen todos, pues. Entonces no es muy relevante. Ah, caramba. Entonces vas a otra audiencia y no llevas nada. Entonces llevas una copia de tu DNI, señor juez, acá está una copia de mi DNI, soy arraigado. Ah, no tiene arraigo. O sea, total, o es Chana o es Juana, pues. Díganme, o tengo que llevar o finalmente es irrelevante. Y ese fue un primer problema. Creo yo que ese tema ya está zanjado. Pareciera ser, por lo menos. O debería ser. ¿En qué término está zanjado ya? Que ya no deben utilizar la circular de prisión preventiva. O sea, una resolución administrativa analizando limitación de derechos fundamentales no me parece, ¿no? Entonces, ahora el criterio debería trabajarse a la luz de los últimos pronunciamientos de la Corte Suprema. Respecto al arraigo, tienen la casación 1445-2018 nacional, es la de Álvaro Delgado Schell, que me parece. Tienen el mismo acuerdo plenario en 2019 y tienen una última que acabo de revisar, 1620 de 2019, me parece. Ya la Corte Suprema marca varias pautas y dice, por ejemplo, el arraigo es que la persona esté vinculada a algo o a alguien. Y empieza con sus manifestaciones. Primer arraigo, el laboral. O el domiciliario primero. Llega a la fiscalía, no me dejarán mentir los colegas litigantes, llega a la fiscalía y dice, Jefferson cuando declaró, dijo que vivía en San Isidro. Si uno revisa su DNI, yo soy guaracino de corazón, entonces dice que vive en Huaraz. Y si uno revisa su domicilio fiscal, dice que su domicilio fiscal está en Lince. Ah, entonces quiere decir que no sabemos dónde encontrar a Jefferson, por lo tanto no tiene arraigo domiciliario. Ese era un argumento de toda la vida. Siempre en todas las audiencias se escuchaba el mismo argumento. Se supone que hoy, digo claro, a través de estos pronunciamientos, sobre todo en la 1445 recuerdo, la Corte Suprema San Juan dijo, oye, ese es un tema civil, hermano, finalmente las personas pueden tener los domicilios que ellos se les dé la regalada gana. La cosa es que tú ubiques a la persona en un lugar determinado. Si tú allanaste su casa, si lo llamaste a declarar, todas las notificaciones iban a un solo domicilio, ¿puedes establecer que finalmente vive ahí o no? Sí, claro, entonces ese es arraigo domiciliario. Solucionaron, creo yo, el problema del arraigo domiciliario y ya no juegas con la circular de prisión preventiva, por ejemplo. ¿No? Ese es uno, por ejemplo. Hablaron también del arraigo laboral. O sea, porque uno llegaba pues con su... También en las audiencias de prisión no es que te notifiquen con 2 meses de anticipación, pues no como para ir a buscar tus boletas de pago, de planillas y todo. Uno llega a la audiencia de prisión con un certificado firmado por tu empresa, con su logo y todo, y dice, bueno, acá está mi arraigo laboral. Entonces el juez dice, no, pues cómo no me vas a traer tu recibo por honorarios, tu boleta de pago, si no estás en planilla, tienes un contrato determinado, indeterminado. Y la Corte Suprema marca y dice, no estamos en Suiza. O sea, siendo el Perú un país tan informal, lo que se le debe requerir no son contratos determinados a plazo fijo, no necesariamente les vas a pedir boletas de pago, lo único que te tiene que acreditar el investigado es que de algo vive. O sea, si es panadero, te dedicas al taxi, porque me dedico al taxi, tienes que acreditarlo de alguna forma y ya tendrías arraigo, ¿no? Entonces, en términos prácticos, digamos, Jefferson, el núcleo central es el razonamiento lógico. Sí. Porque
uno se ha encontrado como litigante con este tipo de razonamiento, ¿no? Uno llega a la audiencia, efectivamente, presenta, ¿no? Sus documentos, pero la fiscalía ha observado que es soltero. Ay, Dios. Entonces Mira, dice, imagínense. no tiene arraigo porque No tiene familia, no tiene esposa. no tiene esposa. ¿Cómo nos van a obligar a casarnos? Imagínense. Entonces. Ya, pero ese tema, por ejemplo, lo traen a colación. Y resulta que tengo otro caso, ya no es soltero ya. El mismo fiscal, el mismo juez. Porque decían que ser soltero, entonces no estás arraigado. El soltero es un trotamundos en la vida. Entonces se va para acá, se va para allá, no tiene una obligación. El casado, sí, tiene que pedir permiso para salir de su casa. Entonces está más fijado en el lugar. Pero resulta que como recién estás casado, lo pongo así de grave, vives en una casa alquilada o, por ejemplo, no tienes hijos. Y te cuento una anécdota, una vez conversando, a veces en las discusiones de gabinete en el estudio, lluvia de ideas, ¿no? Entonces alguien dijo una cosa como en broma, dijo, bueno, entonces había que presentar alguna prueba porque este cliente le tiene más miedo a su mujer que a la justicia, ¿no? Es decir, el arraigo está en que es pisado, ¿no? No va a salir de la casa, sino... No, mire, pero es que no se puede llegar a... Son contrasentidos lógicos, Sí. ¿no? Eso es lo que estamos cayendo. No deberían llegar a eso. Yo recuerdo una resolución media mediática que decía que una señora no tenía casa. ¿Y cómo puede ser posible que tantos años de su vida no haya comprado una casa? Debe sacar aunque sea un crédito hipotecario, le dijeron. Y eso está mal, ¿no? Eso está, no le puedes exigir a un ciudadano pues, que se compre su casita, puede vivir alquilado toda su vida. Entonces son cosas que finalmente marcan la práctica, pero que en teoría deben responder a un criterio, que es el criterio de objetividad. O sea, para no entrar en esa disquisición de en este caso sí, en este caso no, pero yo creo que tiene plata, no tiene plata, finalmente lo que ha marcado la doctrina es que el peligrosismo procesal debe respetar el criterio de objetividad. Y el criterio de objetividad te exige que lo que tú me plantees finalmente esté acreditado, ¿no? Exacto. Objetivo, a diferencia de lo subjetivo, es aquello que puede ser de conocimiento y segundo, que sea demostrable. Efectivamente. O sea, algo es objetivo porque, digamos, que diga, oye, esa persona o ese país o ese monumento a mí me parece hermoso. Y tú dices, esa comida a mí me la mejor. Y tú dices, doctor, con el perdón, pero a mí no. Claro, entonces, ese es un conocimiento subjetivo, pero objetivo es aquello que se puede demostrar. Claro. Y entonces, el objetivo es aquello que la fiscalía tendría que demostrar que no tiene ese arraigo. En teoría, efectivamente. No el juez, porque el juez no podría sustituir, ¿no es cierto?, el conocimiento. Conocimientos privados del juez, no es cierto. Se supone, no van. O sea, el juez responde a lo que el fiscal plantea y lo que yo defiendo. Ahora, eso me ha llevado, doctor, ahorita me acaba de llevar un tema interesante, porque se supone que, voy a hablar en términos generales, la carga de la prueba, no específicamente de la audiencia de prisión, pero la carga le corresponde a la fiscalía. En este caso, porque finalmente ellos alegan. O sea, si tú llegas a la audiencia y dices, yo considero que el señor va a fugar, tú tienes que decirme por qué. Yo considero que el señor no tiene arraigo, tienes que decirme por qué. Pero en la práctica, el abogado, creo yo, que va a una audiencia de prisión con la expectativa de seguir sosteniendo que el fiscal no va a poder acreditar el peligro procesal, va al muere. O sea, tú tienes que ir con tu propio material, con tu propia argumentación y con tu propio elemento. Yo en una audiencia he escuchado a un fiscal que ha sostenido teóricamente que hay una carga dinámica de la prueba. Pues para lavado ya lo están metiendo, ¿no? Sí. Pero no, a una audiencia de prisión, no, pues no. Están señalando. Sí, no. Yo escuché del concepto de carga dinámica en una investigación de lavado de activos. Porque sí dicen que quien está en mejores condiciones de probar el origen ilícito por el lícito del dinero es el propio investigador. Ya, la acepto. Quizá el lavado es discutible, pero no voy a entrar ahorita en esa discusión. Pero en una audiencia de prisión preventiva, o sea, yo he visto un requerimiento de esta naturaleza, doctor, con todo respeto, pero es que debe dejar de ser una práctica. A la fecha de presentación de este requerimiento, el sujeto no tiene arraigo. Pero aún si presentase elementos en la audiencia de que ellos consideren genera arraigo, nosotros consideramos que no es suficiente.
Yo lo he leído. Tengo como 10 ahí que he juntado para las clases. O sea, no puede ser posible que tú me digas que el señor no te ha presentado arraigo. Primero, porque no sabe que le vas a pedir prisión. Segundo, no puedes saber tú que lo que te va a presentar tampoco es suficiente, pues. Eso me lleva a otro problema más. Podríamos pasarnos aquí todo el día, porque eso nos lleva a otro problema más, que es un concepto doctrinario con el que no estoy muy de acuerdo, pero finalmente algunos dicen, ya, es arraigo, pero no es de calidad. Ya. Ay, como no es de calidad, no es arraigo. Entonces, yo considero que arraigo es arraigo. O sea, porque finalmente si tú estás vinculado, no, si tú tienes esposa, no vas a dejar a tu esposa, pues. ¿Qué sería de calidad? ¿Tener 2, 3 esposas? O sea, ¿cuál sería el estándar de un arraigo normal y cuál sería el estándar de un arraigo de calidad? Bien difícil marcarlo. Yo he buscado jurisprudencia donde, en resoluciones a nivel nacional, donde analicen este concepto del arraigo de calidad, y he encontrado diferentes definiciones. Dicen algunos que arraigo de calidad es cuando concurren todos los arraigos, o sea, laboral, domiciliario, personal. Yo no creo que sea ese, porque tú podrías tener solamente arraigo familiar. Pero en la práctica me parece que es una narrativa para justificar una decisión. Sí. En el fondo, es un argumento que permite justificar. Creo que sí, ¿no? Es como que... Ha traído bastante, pero no es suficiente. Eso me hace recordar el cuento de la abuelita, ¿no? La abuelita te dice, cuando eres niño, no vayas a poner el vaso cerca de tu mano porque lo vas a voltear. ¿Dónde lo debo poner, abuelita? Entonces el niño dice, aquí. Tú lo pones ahí, pero igual se cae. Entonces la abuelita te viene y te castiga. Pero abuelita, yo lo he hecho. También debiste pensar en eso. Es decir, en la argumentación es post facto, todo puede ser argumentado, sí, claro, y justificado, ¿no? Porque ya tomó una decisión el juez en el fondo. Y entonces tiene que justificar, darle un manto de motivación, porque si no, para que no la defensa ataque la falta de motivación. Entonces el agregado de calidad, digamos, es un revestimiento de dotarlo pues de una justificación. Siendo una motivación cualificada, en todo caso yo le diría, juez, pero entonces dígame qué debí traerle, pues. Porque yo le he traído todo lo que podía. O sea, si usted cree que no es de calidad, yo quiero que usted me diga en su resolución, finalmente, qué hubiera sido de calidad. Lo que pasa es que él vulnera el principio de no contradicción. Las cosas son o no son. Por eso. Yo no estoy muy de acuerdo con el concepto, pero no me dejará mentir, doctor, que es algo que están aplicando constantemente. Sí. ¿No? Me parece una buena explicación del por qué utilizan. Finalmente vamos antes de pasar a responder las inquietudes, porque hay muchas inquietudes, ha despertado su presencia Jefferson. Hay que bastantes preguntas. Vamos a tocar el último punto, que es el tema de la obstrucción a la justicia, ¿no? ¿Cómo creemos que hemos avanzado en esto? ¿Se ha mejorado? Porque las últimas resoluciones de la Corte Suprema ya han señalado que no pueden ser abstractas, sino tienen que ser muy específicas, concretas, al hecho puntual, ¿no? A mí algo que me gustó mucho del acuerdo plenario, de lo poco que me gustó mucho, es que la Corte Suprema hace un análisis diferenciado y dice, una cosa es cuando tú alegas peligro de fuga y otro análisis debe ser cuando alegas peligro de obstaculización. Porque, por ejemplo, incluso la duración de la prisión no puede ser la misma dependiendo de si alegas obstaculización o fuga. No puede ser la misma si el pedido de prisión se ha hecho al inicio de la investigación o ya en un proceso avanzado. O sea, eso me ha gustado mucho, porque la Corte Suprema dice, se supone que tú lo vas a meter preso sosteniendo que existe obstaculización porque él no puede estar libre para que se puedan hacer estas diligencias de acá, 5 diligencias. Entonces, declaración de fulano, sultano de mengano y 2 peritos más. ¿Qué pasa cuando esas declaraciones ya se hicieron? No, porque en el fondo lo que la Corte Suprema dice en varias resoluciones es impedir la destrucción de la prueba, ¿no es cierto? Claro. Que la prueba sea destruida. Sí. O que en el caso de, como son testigos, los testigos puedan ser amenazados, coaccionados o eliminados, ¿no es cierto? Porque es parte de una organización. En el caso cuando se sostenga esa imputación, ¿no? Entonces creo que hemos llegado al punto donde para poder sustentar un extremo, porque no es que tengan que estar los dos elementos juntos, ¿no? Sino son... Por supuesto. Pero para que el juez pueda sustentar debidamente, tiene que señalar en forma, otra vez, objetiva, por qué
estos actos de investigación van a ser perturbados, van a ser... Así es, con la misma característica. Con la misma característica. Por supuesto. Yo recuerdo, todos recordarán mucho, yo siempre lo digo, el caso del señor Félix Moreno. Y yo creo que fue el mejor ejemplo para analizar esto de la obstaculización. Recuerdo que un colaborador eficaz salió y dijo, yo soy colaborador, su nombre era el señor Gil Chavit, si mal no recuerdo, y dijo, yo soy el colaborador, utiliza redes sociales, hace una publicación en el Facebook, y por ahí alguien le comenta una frase que ha marcado la historia del Perú moderno, que es, eres Gil, morirás Gil. Entonces Fiscalía dice, ya, amenazan a mi testigo. ¿Quién podría ser? El señor Moreno. Y le dan prisión preventiva por ese tema. Entonces, mire ahí lo que hay que analizar, ¿ve? Hay una amenaza, te acepto. Objetivamente, ¿hay una amenaza? Sí. Ahora, ¿qué falta? Que esa amenaza esté vinculada a esa persona. Porque de no ser así, a cualquiera nos va a poder pasar que Fiscalía llegue y dice, han amenazado a mi testigo. Un testigo me ha tocado la puerta ayer y miren, he levantado un acta. Dice que tiene miedo de declarar. Y como tiene miedo de declarar, entonces seguro eres tú el que está obstaculizando. De repente lo que tenemos que hacer es utilizar la casación y también el acuerdo plenario en el siguiente sentido, ¿no? Es bastante claro cuando ha señalado que justamente para establecer la obstrucción o peligro en la averiguación de la verdad, tienen que ser muy puntuales. Sí, sí. Muy puntuales, muy precisos. Muy concreto, muy concreto. Estoy totalmente de acuerdo. No hacer suposiciones. Sí. Justamente partiendo del criterio de objetividad, ¿no? Siempre partiendo de la objetividad, ya no entramos a la disquisición de, pero a mí me parece, yo no creo, tener plata será, no será, ¿no? O sea, casos. No tienes capacidad económica, peligro procesal. ¿Tienes capacidad económica? Peligro procesal, porque se puede comprar gente. Entonces, yo creo que hay que empezar a marcar más bases objetivas y dejar de lado lo que cada uno piensa de cada persona que está siendo investigada. Porque finalmente, a mí me interesa mucho qué va a pasar cuando estos casos supuestamente emblemáticos terminen, porque quedamos nosotros. Entonces, cuando quedemos nosotros, aquellos que no tenemos esos apellidos, entonces deberíamos empezar a preocuparnos, porque el sistema procesal nos está dejando criterios que no deberían ser utilizados, en el caso que analizamos de peligro de fuga y de peligro de obstaculización, y que llegado el momento pueden utilizar en nuestra propia contra. Entonces, ahí la objetividad le pone el límite. Tú me tienes que acreditar que existe un hecho y que ese hecho está vinculado a una persona. Si es así, te acepto el peligro de obstaculización. Es que el acuerdo plenario también señala que hay que hacer dos juicios, ¿no? Un juicio de imputación, pero también es lo que tú señalas, tiene que ser el juez un juicio de atribución. Sí. Tenemos que obligarlo a que haga un juicio de atribución, no basta señalar, sino cómo ese hecho mencionado es atribuible a esa persona. Es que eso es lo más difícil. En la práctica, eso es lo más complicado. Claro, entonces sería una sospecha, pero ya no fuerte. Sí. Bueno, y finalmente será trabajo del fiscal construir, ¿no? O sea, yo si fuera fiscal, llego y digo, o sea que para que acreditar peligro de fuga yo tengo que decirte, él en específico, eso nunca lo voy a tener. Ya, pues si no lo vas a tener, construye, pues. Jefferson, hay una parte, antes de pasar a las preguntas, una última inquietud, ¿no? Creo que estamos olvidando una perspectiva muy importante, ¿no? Creo que el derecho no es solamente una técnica. Sí, por supuesto. O sea, quienes estamos imbuidos en la defensa no es una técnica, tampoco es una ciencia solamente, es un arte, es una pasión. Creo que quería completar esta entrevista contigo antes de pasar al bloque de preguntas, que nos puedas dar, cerrar esto, en tu experiencia, cómo vinculamos el ejercicio, digamos, también de recuperar el humanismo del derecho penal. Eso es lo que no hay que... No son expedientes. No. Y el problema es que quizá por la carga, en algunos casos, el señor juez ya lo tramita pues, como un papel. Y detrás de cada proceso penal hay un drama. Hay hijos, hay esposas, hay toda una familia detrás. Se lo digo, doctor, porque yo lo he vivido en carne propia. Entonces yo sé que se siente.
Una persona sometida a un proceso penal, tuvimos un caso recién, un juicio, que el hombre fue absuelto. Y el problema es que ahora que ha salido, tiene que empezar a recuperar su vida, porque preso le quitaron todo lo que tenía. Económicamente, para empezar, tuvo que gastar en abogado. Segundo, perdió a su esposa, porque lo abandonaron. Ahora tiene que recuperar a sus hijos. Y de ahí empezar a trabajar en algo para recuperar su vida. Ahora imagínese, yo le estoy hablando de un juicio, ahora imagínese que solo sea prisión preventiva. O sea, te vas preso en prisión preventiva 3 años, 18 meses, 9 meses de tu vida perdidos. A mí, por ejemplo, me encantaría mucho irme a estudiar a España, una maestría de 1 año, 2 años. Pero estoy absolutamente seguro de que si yo regreso en 2 años, tengo que empezar de cero otra vez en el litigio. Eso es más difícil. Entonces, imagínese irse preso 9 meses de su vida, sin hacer absolutamente nada. Sales y empiezas de cero, y encima con el estigma de que ya has estado preso. Hay que reducir el error, pues, porque hay un error que es judicial en el momento del otorgamiento de las prisiones preventivas. Porque hay personas que sí merecen, pues, estar en prisión, ¿no? Pero hay que reducir el error de evitar que estas personas que no hay una suficiencia, ¿no?, de valoración, de criterios, de elementos, sufran una prisión. Lo que debo... Vamos a pasar a último bloque, a las preguntas que te hacen, ¿no? Vamos a ver. Una de cajón, que creo que tú la has tocado en una conferencia. Dice, ¿debe analizarse la tipicidad en la audiencia de prisión preventiva? Si usted dice que sí, ¿por qué? Y si dice que no, ¿por qué? Angie Valdés. Sí. Sí, yo siempre he dicho que sí, obligatoriamente. Yo me acuerdo cuando la Corte Suprema andaba de casación en casación, bueno, de auto en calificación, diciendo que no se puede, sí se puede, no se puede, sí se puede. Yo no lo tiene pintaba, sentido, ¿no? Yo lo pintaba como... Era el peligrosismo si no hay... Por supuesto, es un absurdo. ¿No? A este extremo llegaríamos, que te dan prisión solamente porque no puedes debatir tipicidad. Al día siguiente pones una excepción de improcedencia de acción y la declaran fundada. O sea que te fuiste preso por un hecho que nunca constituyó delito, pero finalmente termina siendo declarado atípico como un preso preventivo. Es ilógico, porque efectivamente el 268 dice, el hecho, si no recuerdo, dice el hecho delictivo, si mal no recuerdo. O sea, finalmente tienes que acreditar la existencia de un delito, pues. Aquí hay una pregunta que se refiere a un caso reciente, ¿no? Se refiere sobre el tema de aquellos imputados que viven en el extranjero. Dice, la pregunta es, ¿existe la concepción de que el arraigo debe ser dentro de la jurisdicción, ¿no? Qué tema tan interesante. Es el caso del exministro Castilla. El exministro Castilla tiene todos los arraigos que puedan existir, y si quieren así ponerlo, de súper calidad. Tiene hijos, tiene trabajo, tiene casa, arraigo personal, deudas, bienes, todo tiene. El problema es que no lo tiene acá. Lo tiene en Estados Unidos. Entonces, él, cada vez que la justicia lo ha llamado a declarar, ha tenido que venir, y luego se ha ido. Viene, se va, hasta que un día le dicen, ya no te me vas, ya te voy a pedir impedimento de salida. ¿Por qué? Básicamente porque tú no estás arraigado en el Perú, y yo necesito que estés en el Perú. Yo sí considero que el análisis del arraigo no necesariamente tiene que hacerse por el análisis de la territorialidad. El arraigo, creo yo, viene determinado para ver si es que la persona vive o no vive del delito. O sea, es una persona que puede acreditar una vida ordenada, ¿no? O sea, tengo mis hijos, tengo mi trabajo, soy una persona decente, soy trabajadora. Eso es lo que quiere determinar el arraigo. Y se hace pensado en el sicario, ¿no? En el extorsionador, que si tú le pides un sicario de arraigo no te va a dar nada, pues. No tiene dónde dormir, cae un día acá, cae otro día allá. Ese es un tema que hay que analizar, pero el problema está en que la sala de apelación ya resolvió el caso del ministro, y la sala ha dicho que no, que el arraigo es aquí en el Perú. Ni siquiera te piden en la localidad, te piden en el Perú, en alguna parte del Perú. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? O sea, el ministro va a tener que empezar a comprarse una casa acá, traer a sus hijas acá, porque si mañana, lo que estamos comentando es que le pidieron impedimento de salir del país. Si mañana le piden prisión preventiva, se fregó. Entonces, ¿qué tiene que empezar a hacer? Comprarse casas, traer a su esposa y todo eso es un gran problema. O sea, para que tenga arraigo tiene que desarraigarse de allá. ¿De allá? Sí, para mí no me parece lógico, ¿no? Y tenemos la última pregunta para ir terminando.
Dice, ¿es permisible que el representante del Ministerio Público en etapa intermedia o posterior pueda prolongar la prisión preventiva? Ay, qué tema. Yo estoy haciendo un librito, pero voy ya con un año y medio. Para mí es muy difícil porque además la jurisprudencia siempre va cambiando. Entonces voy escribiendo, ya tengo una base y ¡pum!, me sacan otra cosa. Pero hay un gran problema. Como todos sabemos, tenemos en el Perú, y ese es un tema interesante también, como en ninguna parte del mundo tenemos prisión preventiva, tenemos la posibilidad de aplicar la prolongación de la prisión preventiva y ahora nos han puesto también la adecuación de la prolongación de la prisión preventiva. Y ahora nos quieren meter también el cómputo del no plazo. Pero bueno, ahí la voy a dejar. La cosa es que para solicitar la prolongación de la prisión preventiva, 2 requisitos tienen que cumplirse: circunstancias de especial dificultad de la investigación o del proceso y peligro procesal. Y el tema está en analizar qué significa ese concepto, circunstancias de especial dificultad. Porque yo he visto requerimientos de prolongación de prisión preventiva que dicen así: sí, efectivamente le dieron prisión por 9 meses, pero recién estamos entrando a la etapa intermedia. Nos falta la etapa intermedia y nos falta el juicio. Entonces eso es una circunstancia de especial dificultad del proceso. Por lo tanto, se cumple y el peligro procesal que se mantiene, listo, prolongación. Y ese es un gran problema. El punto está, yo creo, central, es que el imputado no tiene por qué sufrir las deficiencias del Estado. Exacto. Le cuento un caso, doctor, mire que me ha hecho recordar. Sí. Era una pericia química la que necesitaba la Fiscalía. Entonces le digo a Fiscalía, oficia al Instituto de Medicina Legal para que te manden a hacer una pericia química. Se oficia a Medicina Legal y Medicina Legal dice: no tenemos peritos químicos en este momento. Entonces resulta que se acaba el plazo de la prisión y le piden a mi cliente prolongación de prisión. ¿Y sabe cuál es el argumento? Que existe una circunstancia de especial dificultad. ¿Cuál es? Que el Instituto de Medicina Legal ha respondido diciendo que en este momento no tenemos peritos químicos. Así que hasta que encontremos, esa es una circunstancia de especial dificultad. Espérate. O sea, espérate. O sea, que porque el Estado no tiene un perito químico, yo voy a seguir preso. Tú estás loco. Y ese es un tema que se está aceptando, doctor. Ese es el problema. Que por concepto de circunstancia de especial dificultad, están aceptando cualquier cosa. Que falta la etapa intermedia, que falta el juicio, que faltan diligencias, que no fue a declarar, etcétera, etcétera. Y ese es un grave problema. Yo creo que eso es algo que hay que solucionar. Pero finalmente es una posibilidad. Sí puedes prolongar la prisión de la prisión preventiva, ¿no? Y es que, y con esto que vamos terminando, ¿no? Y es que creo que siempre se ha dicho que la línea de defensa de un sistema democrático son nuestros jueces. El último vaya a dar. ¿No es cierto? El último. No puede fallar, pues, todo el sistema político, ¿no? La representación política, pero los jueces representan o deben representar no solamente el interés ciudadano, sino también los valores democráticos. Pero creo que, escuchándote, Jefferson, debemos sumar que también deben representar a los mejores valores los abogados. Hay que intentar sumar y no hay que generar más problemas innecesarios, creo yo. Sí, en alguna que otro caso yo he tenido que someterme sin ningún problema, pero siempre y cuando se haga con legalidad, ¿no? Aceptamos las reglas, ¿no? Pero no significa que las aceptemos y que seamos respetuosos, ¿no? En el litigio, que seamos pasivos. Claro, claro. Tenemos que tener una actitud, digamos, crítica. Por supuesto. Una actitud proactiva y una actitud realmente que enarbole, pues, banderas que la ciudadanía también pueda identificar, que no todos los abogados somos defensores, pues, de lo oscuro, de lo siniestro, ¿no? Sino que también defendemos determinados valores, que también son los valores de la sociedad que debemos construir. Yo intento ser un aplicador de lo que llamo litigio respetuoso, legal. Mientras los mecanismos que el abogado utilice sean la ley y nada más que la ley, entonces genial, vamos para adelante. Nada que criticar a una defensa de ese tipo, debería ser, ¿no? Muchas gracias, Jefferson. Gracias a usted, doctor. Muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando, conectados, y nos vemos el próximo jueves por este mismo canal en Mente Penal a la 1 de la tarde. Muchas gracias.